El 25 de noviembre de 2020, Argentina quedó en silencio. La noticia corrió primero como rumor, después como confirmación oficial. Diego Armando Maradona había fallecido. En cuestión de minutos, canales de televisión interrumpieron su programación. En redes sociales, millones de mensajes inundaron el mundo. En los barrios, la noticia se sintió como una pérdida familiar. Pero mientras el país lloraba, la pregunta empezó a cambiar. Ya no era solo qué había pasado, era si lo que sucedió se pudo haber evitado. Semanas antes de su muerte, Maradona había sido internado en la clínica de La Plata. Presentaba un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo. Fue operado con éxito. La intervención, según los médicos, no presentó complicaciones. Sin embargo, el foco empezó a desplazarse hacia su estado general. Problemas cardíacos crónicos, antecedentes de consumo, descompensaciones previas y dificultades para cumplir tratamientos. Tras la cirugía, el equipo médico decidió no mantenerlo internado en un centro de rehabilitación. En cambio, optaron por una internación domiciliaria en una casa alquilada en Tigre. La idea era que estuviera cómodo, contenido, controlado, pero esa palabra, controlado, es la que hoy está bajo análisis. La casa no era un hospital, no tenía equipamiento de terapia intensiva, no tenía monitoreo cardíaco permanente y no tenía una ambulancia fija. Había enfermeros rotativos y visitas médicas programadas. Pero los fiscales sostienen que no existió un plan claro de seguimiento. Algunos mensajes internos entre profesionales, que luego salieron a la luz, mostraban preocupación. Otros sugerían que la coordinación no era la mejor, y en el medio estaba Maradona, un paciente complejo, famoso y con un entorno que también intervenía. La mañana del 25 de noviembre, Diego fue encontrado sin signos vitales en su habitación. El informe forense indicó que falleció por un edema agudo de pulmón secundario a raíz de una insuficiencia cardíaca crónica. Su corazón estaba significativamente agrandado. Según los peritos, el deterioro no era repentino. Habría dado señales en las horas previas, lo que abrió otra línea de cuestionamientos. ¿Hubo advertencias ignoradas? ¿Se subestimó el cuadro clínico? ¿Se actuó tarde? En 2021, una junta médica interdisciplinaria analizó el caso. El resultado fue contundente. El informe concluyó que la atención médica fue inadecuada, deficiente e imprudente. Se afirmó que el exfutbolista habría atravesado un periodo de agonía prolongado sin la atención necesaria. Esa conclusión impulsó la imputación formal de varios profesionales. La causa pasó de ser una muerte natural con dudas a una investigación penal. 7 integrantes del equipo médico fueron imputados por homicidio simple con dolo eventual. Entre ellos, el neurocirujano personal, la psiquiatra, el psicólogo, enfermeros y coordinadores médicos. La figura de dolo eventual implica que los acusados habrían previsto el riesgo de muerte y aún así no habrían actuado para evitarlo. Las defensas niegan categóricamente esa interpretación. Sostienen que el paciente tenía múltiples patologías, su historial era complejo, no existían indicaciones formales de internación hospitalaria y muchas decisiones fueron consensuadas. El juicio promete exponer tensiones internas, mensajes privados y peritajes técnicos. Más allá de lo estrictamente médico, el caso también puso bajo la lupa el entorno personal de Maradona. Familiares con diferencias internas, entorno laboral, representantes y amigos. En una figura pública de esa magnitud, cada decisión médica estaba atravesada por presión mediática y emocional. ¿Influyó esa presión en la elección de la internación domiciliaria? ¿Se priorizó el confort por sobre la prevención? Esas preguntas no tienen respuesta simple. La muerte de Maradona no fue solo un hecho mediático por cómo se dieron sus últimos momentos de vida y el trágico final, sino un fenómeno social. El velatorio, que se realizó en plena pandemia, en la Casa Rosada, conmocionó al país y a gran parte del mundo. Hinchas de diferentes equipos que se sintieron identificados con un mismo dolor. Referente para muchos que anhelan llegar a ser jugadores profesionales, Dios para otros
que recuerdan entre miles de hazañas su histórico gol ante los ingleses. Para todos, una misma tristeza, la pérdida de su ídolo. Con el tiempo, el dolor dio paso al análisis, y el análisis al debate. Para algunos hubo abandono, para otros fue el desenlace inevitable de un organismo deteriorado durante décadas. La justicia ahora debe determinar si hubo responsabilidad penal. Este caso no solo analiza la muerte de Maradona, sino todo un sistema. ¿Cuál es el límite entre la autonomía del paciente, la responsabilidad médica, la presión mediática, la negligencia y los errores profesionales? Si la justicia determina culpabilidad, podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad médica en Argentina. Si no lo determina, quedará la sensación de que la discusión fue más emocional que jurídica. A la fecha de la publicación de este video, el proceso judicial continúa. Se esperan testimonios clave, peritajes complementarios y análisis de comunicaciones internas. Cada audiencia reviva el debate, porque más allá del expediente, el caso Maradona toca algo más profundo: la dificultad de separar al ídolo del paciente. Tal vez el juicio aporte claridad, tal vez no logre responder todas las preguntas, pero lo cierto es que la muerte de Diego Armando Maradona dejó una herida abierta que va más allá del fútbol. No solo se discute cómo murió, sino si quienes debían cuidarlo hicieron todo lo posible. Y esa es una pregunta, entre muchas otras, que todavía hoy sigue dividiendo opiniones. Si este caso te dejó pensando, te invito a comentar qué te pareció o qué crees que pasó realmente. Te voy a estar leyendo. Y suscríbete a Gato Negro para seguir explorando conmigo estas historias.